¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Damos inicio una vez más a una nueva transmisión online donde podemos entrar en sus casas, en sus hogares con la palabra de Dios. Quiero recordarles que estamos orando por todas las necesidades. Si tenés algún motivo de oración, escribinos en las redes sociales y en la semana vamos a estar en contacto contigo. ¿Qué te parece si le damos lugar a la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos 16 en adelante? Daniel, capítulo 6, verso 16 en adelante. Te invito a que se puedan juntar con toda la familia en el lugar donde estén. Así todos juntos podemos leer la palabra de Dios. Daniel, capítulo 6, verso 16 en adelante. Dice la palabra de Dios: el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y se fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Padre, gracias por esta tu palabra. Te pedimos que nos bendigas a través de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le pedimos también al Espíritu de Dios que abra nuestro entendimiento y nuestros oídos espirituales para escuchar su palabra. Daniel acababa de atravesar una de las pruebas más grandes de su vida. Cuando lo lanzaron al foso de los leones, fue la prueba más grande que David tuvo que atravesar, porque corría en riesgo su vida. El rey le dijo 2 veces: que tu Dios, a quien siempre sirves, te salve. Este Daniel no era el mismo de antes. No era aquel jovencito de tan solo 17 años que había sido exiliado de Jerusalén junto con el rey Nabucodonosor cuando invadió Jerusalén. Ellos fueron llevados cautivos, él y un grupo más de personas fueron llevados cautivos a Babilonia. En aquel entonces Daniel tenía 17 años, un jovencito. No importó el pasar los años porque Dios seguía siendo su Dios. Si Dios había estado con él antes, Daniel sabía muy bien que Dios estaría con él también ahora. Imagínate que había sido obligado a vivir fuera de su casa, alejado de su familia, en tierra lejana,
con una cultura distinta a la suya, una manera de hablar distinta, hasta el nombre le cambiaron. De Daniel le pusieron Belsasar. Y aunque muchas cosas habían cambiado para Daniel, hay algo que no cambió en él. Hay algo que no cambió en su interior, y era su corazón. Había algo que los años no habían cambiado. Había algo que las situaciones que había atravesado no lo habían cambiado Daniel, porque había algo en su corazón que era especial. Daniel se encuentra ahora con 80 años, teniendo que enfrentar una de las batallas más grandes de su vida. Sin embargo, él sabe a quién le sirve. Porque no sé si lo sabes, pero únicamente en los momentos de presión, en los momentos cuando las papas queman, es ahí cuando se ven de qué estamos hechos. Es en los momentos de dificultad, de presión, cuando sacamos a luz lo que tenemos adentro. Cuando sacamos hacia afuera de lo que verdaderamente estamos hechos. Daniel dijo, si Dios me acompañó en el exilio, también me va a acompañar ahora. En el momento de dificultad, en el momento de mayor prueba, yo sé que aquí Dios va a estar conmigo, porque lo hizo antes, lo va a hacer también hoy. Si Dios me acompañó en la enfermedad, si Dios me acompañó en la soledad, si Dios me acompañó en medio del dolor, si Dios estuvo conmigo antes, también lo hará una vez más. Dios te va a levantar una vez más. Dios te va a sanar una vez más. Dios te va a ayudar una vez más. Porque Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo para siempre. La pregunta sigue siendo la misma. ¿A quién le sirves? ¿A quién le sirves? El rey le dijo 2 veces, el Dios a quien sirves te salve. Todos los sátrapas, todos los administradores, incluso el rey, todos ellos dieron testimonio de la fidelidad de Daniel con Dios. Todos ellos pudieron ver que Daniel era una persona especial. No le pudieron encontrar ningún error porque Daniel le servía a Dios. ¿A quién le sirves? ¿A quién le sirves? ¿Qué puede decir el mundo de tu persona? ¿Qué puede decir el mundo de tu carácter? ¿Qué puede decir el mundo de tu actitud, de tu corazón? Bíblicamente el servicio está ligado al ministerio. Está ligada a esta palabra que es el ministerio. Por ejemplo, la Biblia dice que los levitas fueron puestos al servicio del tabernáculo. Es decir, que su ministerio era el tabernáculo, la casa de Dios, tenían que servir. En otras palabras, en este tiempo sería servir a la iglesia, la casa de Dios. A Daniel le podían cambiar el nombre, le podían quitar sus posesiones más preciadas, pero había una sola cosa que no le podían quitar, no se la podían sacar, no se lo podían robar, y era que Daniel no negociaba su adoración. Daniel no negoció su adoración, no negoció su trabajo, no negoció su servicio a Dios. El verdadero cristiano no negocia con el mundo. El verdadero cristiano le sirve un solo Dios porque sabe quién es Él. Él ocupa el primer lugar, Él es la motivación de su servicio. ¿Sabes por qué Daniel logró enfrentar a 4 reyes? Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. ¿Sabes lo que lo llevó a atravesar y enfrentar 3 imperios? No solamente el de Babilonia, sino el medo y el persa. Porque nunca negoció su servicio. Y por eso Dios lo bendijo siempre.
Dios siempre bendijo la vida de Daniel porque Él le sirvió en todo tiempo. ¿A quién le sirves? Parece que Daniel está en un aprieto, pero los leones no le están haciendo nada. ¿Sabes por qué? La pregunta está en otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y otra? La diferencia no está en la prueba, sino en quien te acompaña. Porque el servicio a Dios tiene una garantía. No importa que tan grande sea el aprieto, no importa que tan grande sea la prueba, si te metiste en ese problema con Dios, de esta salen juntos. De esta situación van a salir juntos. No importa qué tan fuerte ruja el enemigo, yo camino con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu de Dios va conmigo. Yo sigo las huellas de Jesús, el Verbo encarnado. No voy a escuchar al enemigo, no voy a escuchar a Satanás. Voy a escuchar lo que me dice la palabra de Dios y a donde Él me envíe, yo iré. Y lo que Él me diga, lo voy a hacer. Porque si Él va conmigo, esa es la mejor garantía. ¿A quién le sirves? ¿A quién le sirves? Antes el cristianismo no era legal. Antes adorar a Dios no era legal. Que algo sea legal o ilegal no significa que Dios esté de acuerdo. Que se permita o que todos lo hagan no significa que a Dios le agrade. Nuestras leyes y nuestra actitud en la vida deben estar alineadas siempre a la palabra de Dios. Y el mundo verá y las personas oirán que hay un Dios vivo y verdadero. Un Dios que sigue obrando, un Dios que sigue hablando, un Dios que sigue rescatando a aquellos que están en el foso. Dice el verso 25, palabras del rey Darío. Más tarde el rey Darío firmó este decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo. Paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore a Dios y honre al Dios de Daniel. Fíjate cómo las leyes cambiaron. Primero era ilegal, pero ahora el mismo rey que decretó una cosa está decretando otra. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore a Dios y honre al Dios de Daniel. Al Dios de Daniel. Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Palabras del rey Darío. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva. Hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y quiero decirte en este día, te va a salvar a vos. Te va a salvar a vos. Yo no sé lo que estás atravesando, yo no sé cómo está tu corazón, pero Dios te conoce. Dios conoce tu interior y Él es el que te va a rescatar. Decime si no vale la pena servirle a Dios. Daniel nunca dejó de servirle. Servirle en todo tiempo, sin importar la situación y sin importar la emoción. Aunque tengas miedo, voy a servir. Aunque no comprenda, te voy a servir. Aunque no lo sienta, te voy a servir. Y el Dios de Daniel les tapará la boca a los leones. Le va a tapar la boca al enemigo, le va a tapar la boca a las personas, le va a tapar la boca a quien se ponga enfrente tuyo. Siempre y cuando le sirvas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo tiraron. ¿A dónde lo tiraron? Literalmente a una fosa con leones. Daniel estaba en un foso, pero también te quiero decir que uno puede estar en un foso
sin estarlo. Dice la historia, en el siglo XX, por mucho tiempo el gobierno de Grecia en la isla de Spinalonga ocultó la existencia de la isla y prohibía que la visitasen. Nadie podía pisar aquel lugar, nadie se podía acercar, nadie podía ir. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Se protegían de enemigos externos? ¿Había allí algún tesoro oculto? Ninguna de ellas. Porque habían enviado a todos los leprosos del país a la isla para no tener que lidiar con ellos. De terror. Es espeluznante lo que sucedía. Aquella isla, dicen los investigadores e historiadores que la describen como un paraíso. Dicen que era un lugar hermoso, grande en paisajes, aguas cristalinas, rodeada de mar. Sin embargo, al analizar bien la vista, uno se da cuenta y descubre que era una fortaleza hecha y preparada para que nadie escapara. Cada uno de aquellos leprosos habían sido arrojados a la isla, exiliados de sus familias, desarraigados de sus casas, de sus hogares, obligados a vivir solos, como prisioneros, por ser leprosos. Esto era parte de una investigación del médico danés Edvard Ehlers, ya que consideraban que la lepra era contagiosa. Ahora, qué terrible que hasta el lugar más hermoso se vuelve oscuro si no eres libre. Podés tenerlo todo y no tenerlo al mismo tiempo. Sentirte preso en un foso, en la oscuridad misma, y no estar en un foso. ¿Se entiende? Alguien dijo una vez, los leones no comieron a Daniel porque no olía a carne. Podemos estar en el paraíso presos como aquellos leprosos, sucios internamente, con ataduras. Pero hoy Dios te quiere liberar. Tenemos que cortar las ataduras con el pecado y ser libres. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Jesús que nos haga libres. En el nombre de Jesús, libres. Porque Él te quiere dar, Él te quiere sacar del foso. Él te quiere rescatar del lugar donde te encontrás y darte libertad. Él te quiere rescatar de ese foso. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? 3 cosas. Hoy Dios quiere que le sirvas. Dios quiere taparle la boca al león de tu vida. Cuando el rey le dijo a Daniel, tu Dios a quien siempre sirves, ¿te salvó? Daniel contestó, mi Dios envió su ángel y les tapó la boca a los leones. El Señor cuida de sus hijos. Y número 3, Dios quiere quitarte del foso. Los que están en este foso son los que nunca avanzan. Daniel pudo haber pasado toda su vida cautivo en tierra ajena, en tierra lejana a su casa, pero en su espíritu siempre fue libre y Dios siempre lo bendijo. Siempre lo bendijo, ocupando lugares altos, lugares de gobierno, capacitándolo y dotándolo con sabiduría, entendimiento, incluso hasta discernimiento, para discernir sueños y visiones. Dios quiere llevarte de gloria en gloria y de victoria en victoria. La pregunta es, ¿quieres ser libre? ¿Querés ser verdaderamente libre? Te invito a hacer esta oración. Repetí conmigo. Padre Dios, hoy me comprometo a seguirte y servirte como nunca antes. Te voy a servir con mi vida, te voy a servir con mi voz, te voy a servir con mis manos. Todo lo que pueda hacer, lo haré. Y tapa
en el nombre de Jesús, la boca de los leones, de aquellas personas que me desean el mal, y que sea el ángel del Señor el que me proteja como lo hizo con Daniel. Y Padre Dios, quiero ser libre y por eso te pido perdón por mis pecados. Renuncio a todo pecado. Renuncio a toda atadura en el nombre de Jesús y me declaro libre en el nombre de Jesús. Libre por medio de la sangre de Jesús que me limpia y libre por medio de la sangre de Jesús que me libera para salir de este foso y crecer en Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Te invito a que allí donde estés le digas gracias Señor por lo que vas a hacer. Gracias Señor porque a partir de hoy comienza un nuevo día tomado de la mano de Dios. Decile allí donde estás, te voy a servir y vas a hacer grandes cosas conmigo. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo.